Esta fecha la recordará la humanidad como la caída de los medios de comunicación en lo que respecta a Ucrania. Hemos venido diciendo desde hace más de un año que hace un año empezó la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, los medios de comunicación occidental, para evitar un pánico mundial y para evitar levantamientos sociales en sus países, ha tratado de ocultar la noticia. Por más de un año, el ejército de Rusia se viene enfrentando con la NATO y la OTAN en Ucrania. Lo que ha pasado ahora en Múnich es una segunda fase que va a radicalizar esta Tercera Guerra Mundial. Una guerra no empieza como empieza un partido de fútbol. No, el partido de fútbol empezó a las 9, terminó a las 11, se acabó, muchas gracias y todo se acabó. Si estudiamos la historia de la humanidad, las causas son pequeños conflictos que producen un efecto. Y el discurso belicista de la OTAN y de la NATO en Múnich lo que hace es radicalizar el conflicto. La historia de la humanidad depende del discurso del presidente ruso Vladimir Putin, en el cual dirá si es que entra en una guerra total o por salvar a la humanidad. Y no tanto, bueno, sí, una guerra nuclear sería la destrucción de la humanidad, pero sobre todo de Europa y Estados Unidos. Entra en una nueva fase de guerra, que va a ser una guerra de atentados terroristas de Estado. Hemos hablado con nuestros amigos, hemos estado hoy todo el día en esto porque la noticia lo amerita. Y lo que dicen es que se va a venir una ola de atentados terroristas. Unidos, como en Canadá, en Europa y en todas las ciudades y estados de la OTAN. Los noticieros se van a llenar de explosiones de bombas, de incendios, de atentados terroristas, en lo que los rusos llaman ojo por ojo, diente por diente, pero cada diente será 10 veces más poderoso que el primer ataque. El ataque a Nord Stream no va a quedar impune, ya lo han dicho importantes analistas geopolíticos, que se espera que posiblemente la respuesta de Rusia sea desconectar a Europa del Internet y de la transferencia de datos, haciendo sabotajes a los cables submarinos que unen a Europa con Estados Unidos, lo que va a generar un caos en las transacciones bancarias, en el código SWITT y en las conexiones de Internet, redes sociales, plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, van a ser afectadas. La otra opción que se mantiene es la guerra en el espacio, que los satélites de guerra rusos van a empezar a destruir la infraestructura de satélites de empresas privadas europeas y norteamericanas. En represalia al bombardeo de Nord Stream, se manejan las dos opciones. En lo que respecta a Ucrania, los bombardeos van a ser más frecuentes y más poderosos. Ya estamos evidenciando que cada mes el ejército de Rusia realiza un barrido total en Ucrania.
Y estos barridos van a ser cada vez más fuertes y más letales. Aunque el ejército ruso ha dicho que no va a atacar a la población civil, sin embargo, toda la infraestructura gubernamental de Ucrania va a ser atacada. Mientras esto pasa, el ejército por tierra de Rusia sigue avanzando y acercándose a Kiev. Y el ejército de Bielorrusia y el ejército polaco con el ejército norteamericano concentran tropas en Polonia. Mientras los polacos protestan y dicen que no quieren ir a la guerra, les están empezando a reclutar obligatoriamente, como lo están haciendo en Ucrania, reclutando a niños a niños y adolescentes de 10 a 15 años para que vayan a morir por el espíritu de Ucrania. Los ucranianos ya no quieren pelear y como los mercenarios han sido asesinados y ya ni siquiera los mercenarios quieren ir a pelear en Ucrania, se les ha dado por reclutar a la población civil que está totalmente devastada. Por un lado los misiles rusos, por otro lado las fuerzas armadas ucranianas que les coge prisioneros y les obliga a ir al frente de batalla a morir como carne de cañón. La situación es dramática, realmente es dramática en Ucrania a un año del conflicto. Y la reunión en Múnich lo que confirmó es que Zelensky no puede capitular. Lo dicho hoy por los alemanes, por los franceses y por los británicos es que Zelensky sale muerto o no sale, él y su familia. Si capitula, le mata la OTAN y la NATO. Y si no capitula en cuestión de meses, o días, o semanas, el ejército ruso que se tome Kiev le asesinará a él y a su familia y tendrá el mismo fin que tuvo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, en Berlín, en su búnker. Es increíble, esto parece un déjà vu de la Segunda Guerra Mundial, realmente parece un déjà vu de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la situación es diferente. Rusia es una potencia nuclear, es una potencia económica, y por más que le presionen a China para que no le ayude a Rusia, China va a seguir inclaudicable en su ayuda a Rusia. Estamos presenciando en la historia de la humanidad un hecho que puede producir dos fenómenos. O la NATO y la OTAN admiten que fue un error lo de Ucrania para que esta guerra no siga en otras naciones de Europa, o estamos presenciando el principio de la Tercera Guerra Mundial en su segunda fase, con el uso de armas nucleares tácticas y la entrada de Polonia, de Bielorrusia en la guerra y de ataques de estados terroristas en Europa y en Estados Unidos. No se descarta como la guerra en el espacio. Lo que pasó con el gasoducto Nord Stream 2 hay que verlo en lo grave que es. Una causa de guerra y un motivo que le dio Estados Unidos al ejército de Rusia para que empiece a hacer atentados terroristas, no a estados, sino a empresas de Europa.
satélites de comunicación españoles, satélites de comunicación británicos, satélites de comunicación franceses, centrales nucleares en Europa, estaciones de metro. Sin embargo, para los rusos esto no es actos de terrorismo, es un casus belli y son objetivos militares. Misiles nucleares que pueden estallar en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en la zona de los Grandes Lagos. En fin, lo que ha hecho Estados Unidos es meterle a su población, a su ciudad, a sus ciudadanos, en una guerra estúpida, que el atentado de las Torres Gemelas va a ser un juego de niños, únicamente por protegerle a un adicto a la cocaína en Ucrania. Es que no se dan cuenta lo que están haciendo. Un adicto a la cocaína que es amigo de 4 cineastas de Hollywood como Sean Penn, que ya ha demostrado su naturaleza al hacer declaraciones al presidente de Estados Unidos y decirle que tenía que darle armas nucleares y armas químicas a los ucranianos antes. Si es que, bueno, y quizás en esto los norteamericanos fueron en algo prudentes y no le hicieron caso a Sean Penn. Porque si es que llegaba a estallar un misil nuclear en territorio ruso, este rato ya estábamos hablando de que cuántos millones de personas estaban muriendo por radiación nuclear en Europa y en Estados Unidos. Y cómo las películas de la guerra de los zombies en Estados Unidos, lejos de ser unas películas de ciencia ficción, se hubieran convertido en la realidad. Pero no se está lejos de esa realidad. La situación es sumamente crítica. Es mucho más crítica que la crisis de los misiles en Cuba, o que la guerra de Corea, o la guerra de Vietnam. La mafia de la NATO y de la OTAN le ha llevado a Europa y a Estados Unidos a un camino que no se ve que haya salida ni retorno. Bienvenidos al segundo año de la Tercera Guerra Mundial, en su fase 2.